Bueno, vamos a iniciar con el tema de leucemias. Presentan nuestros compañeros Cordero Domínguez, Mario Martín, Hernández Ruiz, María del Carmen, Ramírez Reyes, Evelyn, Solís Díaz, José Pablo y su servidora Velázquez Gutiérrez, Xochitl Noemí. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre las leucemias linfoides agudas y vamos a hablar un poco de sus características generales. Bueno, dentro de sus características generales, vemos que la leucemia linfocítica aguda es un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea, que es el tejido esponjoso ubicado dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas. Las células sanguíneas que vemos en esta parte las vamos a ir desarrollando y mencionando más adelante para que pues, no perdamos la secuencia de esto, ¿sale? Bueno, la leucemia linfocítica aguda es el tipo de cáncer más común en niños y en los tratamientos ofrecen buenas posibilidades de recuperación. La leucemia linfocítica aguda también puede aparecer en adultos, aunque las posibilidades de recuperación pues se reducen en gran medida. Dentro de la etiología vemos que la leucemia linfoide aguda también se llama leucemia linfoblástica aguda y el término aguda significa que la leucemia puede progresar rápidamente y si no se trata, pues probablemente sea fatal en pocos meses. También que el linfocítico significa que se origina en las formas tempranas y maduras de los linfocitos. La leucemia linfoide aguda se presenta cuando la médula ósea produce una gran cantidad de linfoblastos inmaduros, que es una forma cancerosa de los linfocitos. Los linfoblastos anormales crecen rápidamente y reemplazan a las células normales sanguíneas este, para que se produzcan. Los síntomas potencialmente mortales pueden presentarse a medida que bajan los hemogramas normales. Dentro de la patogenia, podemos destacar que hay varios factores de riesgos para padecer leucemia linfoblástica. Dentro de ellos observamos los factores ambientales, como la exposición a rayos X en útero o a reacciones nucleares, como la ocurrida en Hiroshima y Nagasaki. También podemos destacar las ocupacionales, como en tareas agrícolas, de soldadura, en la industria maderera, así como por el uso de pesticidas, plaguicidas, tintes de cabello y algunos solventes. La quimioterapia y radioterapia previas también son uno de los factores principales para el desarrollo de este tipo de leucemias. Algunos fármacos que contienen fenitoína, al igual que el tabaquismo antes y durante el embarazo como causa de leucemia linfoblástica aguda en niños, al igual que el consumo materno de alcohol en el embarazo. Por otro lado, podemos destacar también la dieta rica en nitratos y agentes infecciosos, sobre todo los virales, como causa de enfermedades neoplásicas. Un ejemplo de este último punto son los linfomas de no Hodgkin, que se relacionan con la aparición de una infección viral, y las células tumorales de Burkitt africano contienen el genoma del virus Epstein-Barr, que expresa el receptor CD21 del mismo virus y pues sin embargo pues no hay pruebas como tal directas de células B o T en las leucemias linfoblásticas agudas. Dentro de las manifestaciones clínicas, la aparición de leucemia linfoblástica aguda varía según sus manifestaciones clínicas, que reflejan el grado de insuficiencia de la médula ósea, de infiltración extramedular y de la agudeza. Casi la mitad de los pacientes cursan con fiebre y la tercera parte tiene como origen de la fiebre un foco infeccioso. Otras manifestaciones clínicas muy frecuentes son la astenia, la dinamia debidas a la anemia y del 33 al 43% tienen sangrado por trombocitopenia y el 25% refiere a un dolor articular u óseo debido a la infiltración leucémica del periostio. Em, Vemos también otras de las manifestaciones que pueden ser el hueso o en articulaciones y los síntomas menos comunes como lo son la cefalea, el vómito, alteraciones de las funciones mentales, oliguria, y anuria también.
Los signos que se observan en la piel y las mucosas son petequias y equimosis. El hígado, el vaso y los ganglios linfáticos son los sitios em, extremedulares más afectados y el grado de estos pues se ven muy afectados. Organomegalia pues es más importante en niños que en adultos. En casi el 17% se encuentra hepatomegalia, en el 44% esplenomegalia y en el 15% linfadenopatía. Otras manifestaciones clínicas que aparecen en pacientes con leucemia linfoblástica pues son las masas mediastínicas, que es observada de entre el 7 al 10% de niños y 15% de adultos, que se localiza en el mediastino anterior como resultado de la infiltración del timo. Pues esta masa, como vemos aquí, puede llegar a comprimir los grandes vasos y la tráquea o incluso puede ocasionar un síndrome de vena cava superior o síndrome mediastínico, perdón, superior, que se manifiesta con tos, disnea, ortopnea, disfagia, estridor, cianosis, edema facial, al igual que el aumento de la tensión intracraneal y en ocasiones síncope. Vemos en esta parte que también se denota el engrosamiento escrotal, que puede ser síntoma de leucemia testicular o hidrocele secundaria a obstrucciones linfáticas, que ambas se diagnostican por ultrasonografía. Al mismo tiempo vemos afecciones oculares como la infiltración leucémica de la órbita, la retina, la córnea, el nervio óptico o la conjuntiva. También vemos los nódulos subcutáneos que se deben a una leucemia en el cutis. Por otro lado, el engrosamiento de las glándulas salivales, que es uno de los síndromes de Miculix, me parece, y la parálisis de los pares craneales. Vemos también la priapismo debido a la leucostasis del cuerpo cavernoso y las venas dorsales o afección del nervio sacro. La leucemia linfoblástica casi siempre produce signos o síntomas y se detecta en el examen rutinario. La anemia, la neutropenia, la trombocitopenia, pues son hallazgos muy comunes en pacientes recientemente diagnosticados con esta leucemia linfoblástica aguda que muestran grave afección en la médula ósea por las células leucémicas. La aparición de la cuenta leucocitaria con leucocitosis pues ocurre de 10 al 16% de los casos, mientras que la neutropenia o leucopenia pues se encuentra en 20 o 40 con alto riesgo de infección. El 92% de las células circulantes pues son células blásticas leucémicas. En algunos casos hay eosinofilia reactiva que precede por meses al diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Y pues en esta enfermedad hay infiltración pulmonar, cardiomegalia o insuficiencia cardíaca congestiva. A menudo pues la trombocitopenia desencadena sangrados graves con cuentas plaquetarias por debajo de 20.000 células por litro y la hemorragia es secundaria a la trombocitopenia por invasión de la médula ósea o la coagulopatía por consumo. Sobre todo en la leucemia promielocítica, rara vez hay pues trombocitosis y por arriba de 400.000 plaquetas por litro y es más frecuente en hombres. En 3 a 5% se encuentran coagulopatías, sobre todo en quienes manifiestan leucemia linfoblástica aguda de células T, que se relacionan con sangrados, y se informa otras complicaciones clínicas, entre las que se encuentra insuficiencia renal aguda, secundaria a infiltración leucémica. Sobre todo en leucemia linfoblástica aguda de células T, esta alteración eleva las concentraciones séricas de creatinina, ácido úrico, urea y fosfatos, y la insuficiencia hepática por infiltración leucémica ocurre en 10 a 20% de los casos, pero es leve y pues tiene manifestaciones clínicas que modifica pues el pronóstico.
Bueno, dentro de los diagnósticos para determinar a este tipo de leucemia, pues su comportamiento es indispensable valorar los estudios de laboratorio. Deben solicitarse como tal una biometría hemática completa, una química sanguínea, electrolitos séricos completos, incluido calcio, y las pruebas de funcionamiento hepático. En estos estudios se informa la deshidrogenasa láctica y el ácido úrico, importantes para la evaluación del paciente con leucemia, y la concentración sérica de DHL son elevados en la mayoría de los pacientes. Se relacionan con el grado de infiltración leucémica y son marcador determinante de las concentraciones séricas que vemos en esta parte. Por otro lado, se relaciona pues con un marcador determinante para el pronóstico de la enfermedad, al mismo tiempo que el aumento de las concentraciones séricas de ácido úrico es común cuando hay una gran carga leucémica, pues refleja un aumento del catabolismo de las purinas. La hipercalcemia es rara, pero cuando aparece se debe a una proteína similar a la hormona paratiroidea, que igual proviene de la infiltración leucémica del hueso. Más adelante aquí vemos otras de las pruebas de laboratorio, que entre ellas vemos la radiografía del tórax, que es necesaria para detectar crecimiento del timo, de ganglios y masas mediastínicas o derrame pleural. La mitad de los pacientes pueden manifestar anormalidades óseas como osteólisis y osteopenia. La ultrasonografía útil para valorar la manifestación de hepatoesplenomegalia que no se detecta en clínica o el edema testicular. La tomografía, pues principalmente para localizar ganglios retoperitoneales, y la punción lumbar, que es una prueba importante que debe practicarse todo paciente con leucemia linfoblástica, en especial la que se origina en la estirpe B. El procedimiento pues se lleva a cabo para estudiar el líquido cefalorraquídeo en busca de células blásticas que se identifican en más de la tercera parte de los pacientes con síntomas neurológicos. Y pues de forma habitual la leucemia del sistema nervioso central se define por la aparición de al menos 5 leucocitos por microlitro de líquido cefalorraquídeo, con células blásticas mediante pruebas centrifugada o parálisis de paredes craneales. Y aunque no hay estudios que informan como tal que si se encuentra cualquier célula blástica en líquido cefalorraquídeo va a indicar un tratamiento intratecal, pues el procedimiento diagnóstico es por excelencia en todo paciente en quien se sospecha la leucemia por el aspirado de la médula ósea, perdón, y pues sirve por el estudio morfológico de las células de la médula y para evaluar la morfología de las leucemias linfoblásticas, y se clasifican según la FAB, que debe a su nombre, que fue practicada por el Consejo Franco-Américo-Británico en 1976, y hay tres tipos, bueno, tres subtipos, que es el diagnóstico diferencial, que vamos a ver más adelante. Bueno, el diagnóstico diferencial debe realizarse con enfermedades como púrpura trombocitopénica, idiopática y anemia aplásica. También es importante considerar el de la leucemia linfoblástica aguda ante la manifestación de eosinofilia, que puede aparecer en este padecimiento o proceder al diagnóstico a algunos meses. La aparición de mononucleosis infecciosa y otras enfermedades virales, sobre todo en relación con trombocitopenia o anemia hemolítica, puede confundirse también con leucemia. Y la detección de linfocitos o pruebas serológicas del virus Epstein-Barr ayuda a establecer como tal un diagnóstico, porque la infección por Bordetella pertussis pues manifiesta linfocitosis significativa, en algunos casos incluso con cuenta leucocitaria importante de 50.000 mililitros, y las células afectadas son linfocitos atípicos. Los mismos síntomas de la leucemia linfocítica aguda pueden aparecer en colagenopas- colagenopatías, y en niños, la leucemia linfoblástica aguda también deberá diferenciarse de tumores propios de la edad que afectan a la médula ósea como
neuroblastoma, rhabdomyosarcomas o retinoblastomas. Y ahora vamos a ir con la parte de la clasificación. Vamos a dejar el espacio para mi compañero para que pueda explicarnos esta parte. Sí, ok. A ver. Bueno, buenas noches, doctora. Ahorita vamos con la parte de la clasificación de las leucemias linfoides agudas y comenzamos con bueno, como ya dijo mi compañera, estas por su morfología, las leucemias linfocíticas agudas se clasifican según la FAB en tres subtipos. Está la LLA típica o L1, que en 75% de los casos es con células beta y anomalías citogenéticas T922, T411 y T119. Luego tenemos a la atípica o también llamada L2. Esta en el 20% de los casos y puede estar representada por células T y anomalías citogenéticas 14q11 o 7q34. Luego tenemos a la L3 con células beta en el 95% y células similares al linfoma de Burkitt. Además, esta clasifica a las de estirpe mieloide desde M0 hasta la M7. Bueno, empecemos con la L1. La L1 es la variedad más común en niños, se caracteriza por blastos pequeños con poco citoplasma y el núcleo bastante regular, bueno, y el núcleo bastante regular. En sus características, pues en el tamaño, podemos ver que es pequeño, puede ser hasta un tamaño de 2 linfocitos. En su cromatina, la cromatina es homogénea en cada caso, el contorno nuclear es regular y con identaciones, perdón, ocasionales. El nucleolo no es visible o suele ser muy pequeño. El caso del citoplasma es escaso. La basofilia citoplasmática es ligera o moderadamente intensa. Y las vacuolas citoplasmáticas, pues, suelen ser variables. En el caso del PAS, este es positivo en un porcentaje elevado. Si pasamos a la L2, por favor. Bueno, en la L2, los blastos presentan características heterogéneas. La mayoría son células grandes semejantes al de la M1. El núcleo es a menudo irregular, el citoplasma es abundante y uno o más nucleolos son prominentes. En sus características, pues, como ya dijimos, el tamaño es grande, es heterogéneo. La cromatina es también heterogénea. El contorno nuclear es irregular y presenta identación. El nucleolo es uno o más a veces grandes. El citoplasma es variable, a veces es moderadamente abundante. En caso de la basofilia citoplasmática, pues esta suele ser variable. Y en el caso de las vacuolas citoplasmáticas también son variables. Hablando del PAS, este es escasamente positivo. Nos habíamos quedado en lo que es la leucemia linfoide aguda parecida al linfoma Burkitt. Burkitt, también llamada L3. Eh, Esta, como estábamos diciendo, presenta blastos homogéneos, grandes y de citoplasma basófilo, siendo los hallazgos morfológicos idénticos a los que se observan en las células del linfoma de Burkitt, como ya habíamos dicho. En sus características, bueno, pues en el tamaño es grande y homogéneo, la cromatina es finamente punteada y homogénea, el contorno nuclear es regular, oval o redondo, ¿sí? El nucleolo es prominente o más vesiculoso, en el citoplasma pues es moderadamente abundante con múltiples vacuolas que se superponen inclusive al núcleo en estas imágenes.
bueno, la basofilia citoplasmática es muy intensa, y las vacuolas citoplasmáticas a menudo pues suelen ser prominentes y en el caso del PAS pues son negativas. Bueno, en la interpretación morfológica de la leucemia aguda, la leucemia aguda, la cromatina nuclear puede ser reticular o no, los nucleolos ausentes o presentes y el color del nucleo y la morfología de los mismos puede variar con la tinción. Estos cambios se pueden inducir simplemente cambiando la tinción empleada sobre la misma población blástica. Las características citoplasmáticas se usan menos frecuente para distinguir células blásticas, pero sin embargo los cuerpos de Auer o los gránulos citoplasmáticos son decisivos en un diagnóstico dado, estando ellos también sujetos a las variaciones técnicas de la tinción panóptica. Bueno, podemos ir avanzando con lo que es en el tratamiento. Y bueno, el tratamiento es el manejo, bueno, el manejo óptimo de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda requiere la minuciosa atención de puntos importantes en el cuidado de soporte, incluidos los tratamientos inmediatos o la prevención de complicaciones metabólicas o infecciosas, así como la administración de derivados de productos sanguíneos. Otro punto importante para el cuidado de estos pacientes es el uso de catéteres, la disminución de náusea sí, la disminución de náusea y vómito, control del dolor y soporte psicológico para el paciente y su familia. A menudo hay complicaciones metabólicas como la hiperuricemia e hiperfosfatemia con hipocalcemia secundaria que se encuentra al momento del diagnóstico e incluso antes de iniciarse la quimioterapia, sobre todo en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B o T. Bueno, estos pacientes deben hidratarse y manejarse con administración de bicarbonato para alcalinizar la orina. Debe administrarse alopurinol para controlar la hiperuricemia, así como hidróxido de aluminio, carbonato o acetato de calcio como quelantes para el tratamiento de la hiperfosfatemia. En el caso del alopurinol, mediante la inhibición de la síntesis de novo de las purinas en células plásticas leucémicas, puede reducir la cuenta celular periférica de blastos antes de que se inicie la quimioterapia. Este medicamento puede disminuir el catabolismo de la 6-mercaptopurina por depresión intracelular del fosforiporisol pirofosfato e inhibición de la xantina oxidasa. Es por eso que, por esta razón, en caso de que el aeropurinol y la 6-mercaptopurina se administren juntos, la dosis de esta última de la 6-mercaptopurina eh, debe ser disminuida. Puede también utilizarse urato oxidasa recombinante que convierte el ácido úrico en alantoína. Este metabolito es un metabolito que se excreta de 5 a 10 veces más que el ácido úrico porque es más soluble y disminuye la concentración sérica del mismo más rápidamente que el alopurinol. Bueno, este, sin embargo, puede ocasionar reacciones agudas de hipersensibilidad y en pacientes con deficiencia de glucosa 6 deshidrogenasa pueden causar eh, metahemoglobina. No, es meta-hemoglobinemia o anemia hemolítica. Bueno, no sé si podemos pasar al siguiente. En el tratamiento quimioterapéutico, para el manejo de la leucemia linfoblástica aguda de células B, se emplean combinaciones con base en el consorcio BFM Berlin Frankfurt Munster con ciclofosfamida
en altas dosis de metotrexato, etopósido y citarabina. El tratamiento eficaz para el sistema nervioso central es un componente importante para el de la leucemia linfoide aguda beta, que consiste en administración de altas dosis de metotrexato y citarabina por vía sistémica e intratecal, perdón, además de arabinócido C y corticosteroides. En el caso de la radioterapia, casi esta está en desuso, pues su aplicación es un poco controversial, y con el tratamiento, bueno, de esta puede haber una recuperación en 50% de los casos. En caso de no administrarse el tratamiento intratecal, puede haber leucemia meningia, por lo que más del 50% de los enfermos recaen en el sistema nervioso central. Bueno, y podemos continuar con lo que sigue, por favor. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre las leucemias linfoides crónicas. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, debemos saber qué es en sí la leucemia linfocítica crónica. Y pues esta se caracteriza por la acumulación progresiva de los linfocitos B, que son malignos maduros. Y pues y en donde esta se suele dar es en la sangre periférica. Y pues lo que es también la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. Pues las características generales de esta leucemia es de que las células cancerosas se originan en la médula ósea. Este, mm, También las células leucémicas a menudo se acumulan lentamente con el tiempo. Y pues como dijo mi compañera Soch, lo que tiene de diferencia la aguda a la crónica es que en que la aguda se produce más rápido y el número de células aumenta rápidamente, mientras que la crónica pues se produce lentamente y pues en las células se suelen comportar como células normales y se pueden detectar en un análisis de sangre rutinario o accidentalmente. Bueno, también una de las características es que no presentan síntomas durante al menos algunos años. Suelen ser asintomáticos, incluso pueden no darse cuenta el paciente que tiene una leucemia. Otra es de que las células se pueden propagar a otras partes del cuerpo, incluyendo lo que son el ganglio linfático, el hígado y el vaso. Y por último, pues las células se pueden madurar parcialmente, pero pues no por completo. En la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su patogenia, pues concretamente no se conocen las causas o la causa ciertamente de la linfocítica crónica, pero por lo que no se puede especificar, pues puede presentar esta enfermedad, pero sí se han podido relacionar en algunos factores que padecen el riesgo de padecerla. Y pues alguno de estos factores es que es el de que sea hereditario, que pues ya sea que algunos de nuestros padres o antes o antepasados pues padezcan de esta leucemia y pues con lo consiguiente pues padezcamos de esta. Otro factor son los factores de alteración cromosómicos específicos, que son las anomalías del cromosoma, pues lo que puede ser la trisonomía 13 o la trisonomía 18, que es el síndrome de Down y el síndrome de Turner. También las exposiciones a tóxicos y a radiaciones severas pueden desarrollar lo que es una leucemia. Y pues como último factor sería la edad avanzada, ya que pues en las personas de la tercera edad, eh, como su sistema inmunológico pues ya no es tan eficiente, pues las defensas se van en disminución y por lo que pues a esto están más propensos a que les dé una leucemia y ataque su sistema inmunológico. En la siguiente, por favor. Bueno, dentro de sus manifestaciones clínicas, pues la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como mencioné al inicio. Pues al principio, como al tercer mes, se podría seguir siendo asintomático. Ya como en el cuarto o quinto mes, los signos y síntomas podrían presentarse a medida que el cáncer va progresando. Y pues cuando se presenta, pues la mayoría de los síntomas que presenta estas personas,
pues es lo que es el agrandamiento de los ganglios linfáticos, pero sin dolor, fatiga, fiebre, dolor en la parte superior izquierda del abdomen, que no puede deberse al agrandamiento del vaso. También puede presentar sudores nocturnos, pérdida de peso y lo que son infecciones frecuentes. El siguiente, por favor. Bueno, el pronóstico. La evolución natural de la leucemia linfocítica crónica es muy variable. La supervivencia varía aproximadamente de 2 a 20 años, con una medida aproximadamente de 10 años. Los pacientes que presentan el diagnóstico estadio de Ray, que es de 0 a 11, pueden sobrevivir durante 5 a 20 años sin el tratamiento. El estadio de Ray es según la clasificación de las siguientes trastornos que presentan algunos pacientes, como lo es la linfocitosis, lo cual significa que hay niveles de altos linfocitos en la sangre, la linfodopatía, lo cual significa que un paciente tiene ganglios linfáticos agrandados, la esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso, y la anemia, lo cual significa pues, que hay niveles bajos de los glóbulos rojos. La trombocitopenia, pues esto significa que son niveles bajos de plaquetas, y la hepatomegalia, que pues es un agrandamiento del hígado. La siguiente, por favor. Seguimos con la clasificación de las leucemias linfoides crónicas. Dentro de su clasificación encontramos a la leucemia linfocítica crónica B y T, que esta pues es una neoplasia que se caracteriza por la proliferación y la acumulación de los linfocitos de aspecto relativamente maduro o normal. Esta es un tipo de leucemia que se origina en el 90% de los casos en Estados Unidos, y normalmente se debe a la anomalía en los linfocitos de tipo B. Esta enfermedad pues aparece de manera típica en individuos mayores de 50 años, es infrecuente en un extremo de adultos y muy inexistente en los niños. En cuanto a su etiopatogenia, pues esta leucemia puede deberse a la existencia de predisposición genética familiar, eh, y la mayoría de los enfermos pues llegan a presentar anomalías este, cromosómicas, especialmente en los cromosomas 13, 11, 12, 14 y 17. En cuanto a su cuadro clínico, este tipo de leucemia es poco agresiva e indolente debido, y por lo mismo, pues los síntomas que llegan a presentar los pacientes pues pueden ser inespecíficos. Algunos de estos síntomas pueden ser fatiga, hiporexia, fiebre moderada, y también pueden llegar a presentar esplenomegalia y adenomegalia, que como mencionó mi compañero, es agrandamiento del vaso, y adenomegalia es un agrandamiento de los ganglios linfáticos, perdón. En cuanto a su diagnóstico, eh, las pruebas diagnósticas más confirmativas, pues es una biometría hemática, con una confirmación absoluta de linfocitos sin anemia, o con trombocitopenia, un aspirado de médula ósea, que debe presentar una infiltración de linfocitos de aspecto maduros, de un 30% aproximadamente, y también se debe contar con las técnicas inmunológicas. En este caso podría ser el inmunofenotipo, que es indicativo de qué tipo de célula es la dañina en el caso, sea la B, las células B o células T. Y pues en cuanto a la patología de las células en sangre, pues proliferan linfocitos morfológicamente indistinguibles de los normales. En cuanto pues a la patología de las células en el prótesis de sangre periférica, se pueden observar células con cromatina fragmentada, que son similares a las de una pelota de fútbol.
como las que se puede observar en la imagen. Una de las clasificaciones también es la leucemia prolinfocítica. Pues es un tipo de leucemia también de la linfocítica crónica, en la que se encuentran demasiados glóbulos blancos inmaduros, los cuales son los prolinfocitos, y que pueden estar también en la sangre, y en la médula ósea. Por lo general, pues este tipo de leucemia evoluciona más rápido que la leucemia linfocítica crónica clásica. En cuanto a su etiopatogenia, se desconoce, pero pues se han llegado a involucrar casos por cambios genéticos en las células B específicamente, lo cual estos cambios llegan a conducir a un crecimiento descontrolado de las células linfoides B maduras en la médula ósea y en la sangre periférica. En su cuadro clínico se presenta un cuadro indolente, lo que significa que puede progresar lentamente. Como la leucemia anterior, pueden aparecer síntomas inespecíficos en los pacientes, como fatiga, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna, y también pueden presentar adenomegalia, hepatomegalia, y puede darse el aumento de infecciones debido a la supresión de la producción de las células sanguíneas normales. En cuanto al diagnóstico, pues se utilizan pruebas como la biometría hemática, que presenta leucocitosis, linfocitosis, trombocitopenia y pues una anemia también considerable. También pueden considerarse técnicas inmunológicas para determinar la presencia de las células prolinfocíticas o linfóides inmaduras, tanto en sangre periférica como en aspirados de médula ósea. Y en la patología se presentan prolinfocitos con núcleo irregular característico y con presencia de nucleolo. Como se presentan en la imagen, en el centro puede observarse un prolinfocito con núcleo en forma de trébol. Okay, la siguiente, por favor. Y por último, dentro de esta clasificación, tenemos a la leucemia de células peludas, como normalmente es conocida. Esta es una enfermedad linfoproliferativa también que se origina en los linfocitos B específicamente. Es una de las leucemias muy poco frecuentes y se comprende del 2% de todas las leucemias. Es la menos usual de todas las leucemias crónicas. De su etiopatogenia, puedo mencionar que pues la causa exacta no se conoce también, aunque pues hay estudios de que han considerado que existe una relación con los virus o los retrovirus que pueden ser causantes o parte importante de la génesis de esta enfermedad. En el cuadro clínico, los pacientes presentan pues esplenomegalia moderada, adenomegalia con menor frecuencia, debilidad por la anemia que llegan a tener, un sangrado por trombocitopenia, infecciones y también infecciones con mayor recurrencia. Dentro de su diagnóstico, pues es considerable una citometría hemática, la cual presenta anemia, plaquetopenia, leucopenia, y aproximadamente pues el 20% de los casos de este tipo de leucemia llegan a presentar una leucocitosis, en la cual se llegan a observar las células peludas, como se les conoce comúnmente, y pues ocurre una linfoproliferación en la médula ósea, en sangre periférica y también en el vaso. Y pues en cuanto a su patología, las células leucémicas se caracterizan por tener las prolongaciones en el citoplasma, o como es comúnmente llamado pelos en las células, como las que se presentan en la imagen de la derecha.
La siguiente, por favor. Para el tratamiento de las leucemias linfoides crónicas existen diferentes tipos de tratamiento para cada paciente y también para cada tipo de leucemia que se llegue a presentar. Entre de los más conocidos, pues está la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia y la quimioterapia con trasplante de médula ósea o células madre periféricas. Por último punto, hablaremos sobre la mielodisplasia. Dentro de sus características generales, encontramos que se encuentran en un grupo de trastornos causados por células sanguíneas. Estas son malformadas o que no funcionan correctamente. También son producto de los resultados incorrectos del material esponjoso dentro de los huesos donde se producen las células sanguíneas, o sea, la médula ósea. Dentro de su etiología, hablamos sobre las causas de los síndromes mielodisplásicos, que no son bien conocidas, aunque se ha observado que pueden desarrollarlos algunos pacientes que han estado expuestos a algunos tóxicos o radiaciones. También se ha observado que pueden desarrollar alteraciones mielodisplásicas algunas personas que han recibido quimioterapia y también en su mayoría las incidencias en pacientes con síndrome de Down. Siguiente, por favor. Pues en su patogenia son trastornos causados por células sanguíneas malformadas o que no funcionan correctamente. En los síndromes mielodisplásicos son productos de resultados incorrectos en el material esponjoso dentro de los huesos que producen la célula sanguínea en la médula ósea. En su información clínica se describe que las personas con este síndrome no experimentan signos ni síntomas al principio. Ya con el tiempo, los síndromes mielodisplásicos pueden causar ya sea fatiga, falta de aire, la piel es inusualmente pálida y pues es producida por un recuento sanguíneo bajo, que podría ser anemia. Y también en presencia de hematomas o sangrado inusuales o que se producen con facilidad, provocadas por un bajo recuento de plaquetas sanguíneas, que es la trombocitopenia. También se observan manchas rojas del tamaño de una cabeza de alfiler justo debajo de la piel y esta es producida por el sangrado. Por último, también las infecciones son muy frecuentes y son producidas por el bajo recuento de glóbulos blancos, que es la leucopenia. Y ahí observamos una imagen de cómo se ve. En las pruebas de laboratorio se realizan el hemograma completo, las pruebas de médula ósea, que es por aspiración y biopsia, que la más común es la biopsia de médula ósea. Y también las pruebas de cromosomas y una citometría de flujo e inmunocitoquímica. En su tratamiento encontramos que las medidas comunes son las transfusiones de sangre y medicamentos para estimular la producción de células sanguíneas. En determinadas situaciones se puede recomendar el trasplante de la médula ósea. Ahí observamos un medicamento más común que es la eritropoyetina.
En su pronóstico, pues este depende del tipo del síndrome mielodisplásico. En algunas formas de la enfermedad tiene una supervivencia de semanas o meses y otras de años. Algunos pacientes pues se desarrollan una leucemia durante el seguimiento. Pues en su diagnóstico, los pacientes con mielodisplasia a menudo presentan pocos glóbulos rojos, pues que es anemia, y además pueden presentar una escasez de glóbulos blancos y plaquetas de igual manera. En los pacientes también presentan mieloblastos, que son blastos en la sangre. Y estas son formas muy primitivas de glóbulos que normalmente solo se encuentran en la médula ósea. Y la presencia de blastos en la sangre no es normal. Su presencia a menudo representa un signo de un problema de médula ósea. Las células sanguíneas de los pacientes también pueden exhibir ciertas anomalías con su tamaño. De igual forma, con otras características que pueden ser reconocidas al examinarlas con un microscopio. Y estas se consideran que un paciente padece leucemia mieloide aguda si tiene más del 20% de blastos.